Bueno, pues buenas tardes a todos. Qué bueno reunirnos una vez más en esta serie de tertulias organizadas por Caminos de Libertad. Eh, Hemos tocado un sinfín de temas, hemos hablado de economía y de la amenaza que para la libertad representa el confinamiento, también de la responsabilidad cívica individual y como sociedad civil. Hemos discutido sobre libertad de expresión y sobre fake news y hoy nos toca la cuestión del autoritarismo y la regresión democrática en una sesión que lleva por título La tentación totalitaria, ¿no? Y para discutir sobre todo esto, pues como de costumbre, en esta casa disfrutamos de una mesa compuesta por intelectuales de primer nivel, ¿no? Intelectuales y amigos. En primer lugar, voy a presentar a Marcela Prieto, vicepresidenta de Asuntos Institucionales para Iberoamérica y Estados Unidos de la firma Visión Américas LLC, directora general de Foro Semana, un espacio de debate sobre políticas públicas y otro tipo de cuestiones fantástico. En su momento también directora del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga y miembro honorario de Relial, una persona que lleva bastantes años dando la batalla. También tenemos con nosotros a don Carlos Alberto Montaner, qué gusto, periodista, intelectual, escritor y político cubano, un individuo definitivamente comprometido con la defensa de la libertad y del que muchos hemos aprendido a través de sus libros y conferencias, ¿no? Ha recibido un gran número de premios y, bueno, entre ellos tengo que citar, me queda otra, el premio Juan de Mariana en el año 2010 y el doctorado honoris causa recibido en la Universidad Francisco Marroquín, ¿no? Entre sus libros, pues es autor prolífico, destacan Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano, Las Raíces Torcidas de América Latina, La Libertad y sus Enemigos, o Los Cubanos, Historia de Cuba en una lección. También tenemos con nosotros a don Miguel Ángel Simán. Miguel Ángel tiene una destacadísima experiencia tanto en la esfera pública como en la esfera privada. En la esfera privada, pues dentro del grupo Simán. En la esfera pública, pues desde 1999, comisionado presidencial para inversión pública. Luego también asumió como director por El Salvador ante el Banco Centroamericano de Integración Económica. Es miembro de varias instituciones educativas y fue profesor en varias universidades y en la actualidad presidente de la querida FUSADES, ¿no? De la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, una de las grandes organizaciones de investigación en Centroamérica. Y también tenemos con nosotros a Javier Fernández Lasqueti. ¿Qué puedo decir yo de Javier Fernández Lasqueti, ¿no? Consejero de Hacienda y Función Pública de la Comunidad Autónoma de Madrid. Javier lleva muchos años batallando en pro de la libertad en las instituciones públicas, ha formado parte de los gobiernos de Madrid dirigidos por Esperanza Aguirre, ha estado en la batalla, porque esa sí ha sido muy destacada, por mejorar y liberalizar el sector sanitario madrileño, y en el ámbito de la sociedad civil, pues antes de regresar nuevamente a la política española en el 2019, fue vicerrector de la Universidad Francisco Marroquín y director del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de dicha casa de estudios, ¿no? Tuve el honor de servir bajo su mando en ese departamento de ciencia política que me consta quieren profundamente. Para iniciar el debate, vamos a iniciar con una explicación metodológica. Solemos, en esta serie de tertulias, regular los tiempos. Son 3 preguntas en general, la idea es que participemos todos y el tiempo se suele limitar a intervenciones de entre 3, máximo 4 minutos, ¿no? O sea que yo creo que el máximo serían unos 4 minutos y la idea sería imitar un poquito una ronda Liberty Fund, ¿no? La primera pregunta, que creo que es una pregunta obligada con el tema que tenemos hoy, es: ¿se encuentra en peligro nuestra estructura de derechos y libertades? Evidentemente, por todas partes se habla de intervención estatal, ¿no? Y parece que en estos tiempos, pues, las libertades individuales se encuentran en riesgo. ¿Consideran ustedes que hay suficiente evidencia para afirmar esto? ¿Estamos en riesgo? Si quieren, para empezar, voy a darle la palabra a Marcela. Marcela, bienvenida, muchas gracias y bueno, el piso es tuyo. Muchas gracias, Eduardo. Pues me encanta el título de esta charla y pues nos lleva justamente a responder la pregunta que haces y es sobre esa tentación totalitaria. Y quiero partir por decir de que lamentablemente esto no es nuevo, ya es un fenómeno que se ha venido viendo en las últimas décadas y ciertamente América Latina no es la excepción.
Digamos, desde la época pre-COVID-19, ya Latinobarómetro, por ejemplo, estaba empezando a mostrar una serie de indicadores que nos mostraban cómo la democracia como sistema político y digamos que la insatisfacción económica eran dos factores preponderantes en la percepción del ciudadano. Entonces, el COVID lo que hace es exacerbar esas tentaciones totalitarias, porque como su nombre lo indican, esos estados de excepción son irresistibles para los gobernantes. Usan esa excepcionalidad para ir más allá en su toma de decisiones. Y cuando nosotros, digamos, vemos que el COVID empieza a mostrar otro tipo de agendas importantes o acelera procesos de transformación como la digital o quizás la agenda ambiental, pues pasa lo mismo con esta tentación totalitaria en el marco de esos estados de excepción. Ahora bien, yo voy a compartir con ustedes una serie que me parece importante que nos muestren que esto se trata como de una crónica de una muerte anunciada. Y es que en la última medición se vio cómo tanto, digamos, la insatisfacción económica como temas ligados con la seguridad personal y ciertamente la insatisfacción con los gobernantes ha ido creciendo en los últimos 10 años de manera muy preocupante. En esa última medición que fue a finales de 2018, empezaron a demostrarse, digamos, cosas como que ya más o menos el 28% de la población se ubicaba, no, yo creo que hasta un 30% de la población se ubicaba entre aquellos que no consideraban que la democracia era el sistema ideal, estaban abiertos a un totalitarismo o a una dictadura, digamos, o a quienes realmente perdieron absoluto interés en el proceso político, basado en tres variables principalmente. Una, digamos que no creen en los partidos políticos. Segundo, la corrupción cubre absolutamente todo ese ámbito de confianza y no la justicia les llegue de pronta. Pero si a eso lo sumas a la insatisfacción económica, creas una bomba molotov. Entonces, la agenda liberal que nosotros defendemos tanto, tiene que entrar a ser una revaluación supremamente importante y profunda ante esta insatisfacción general de la población, porque o no participa o está abierta a que lleguen, digamos, nuevos regímenes. Entonces, pues, digamos, cierro con la siguiente reflexión, y es que, digamos que no, esto ya, digamos, se sale de una órbita ideológica, no es de izquierda ni de derecha. Esa tentación de poder llegar a ser un gobernante que tiene receptividad por parte de la opinión pública en un ambiente de COVID que ciertamente, curiosamente por las circunstancias, hace que los ciudadanos vean aceptable que los gobernantes tomen decisiones sobre sus libertades en aras de defender quizás con la retórica su vida. Entonces, genera un espacio bien preocupante. Entonces, si retomamos y cogemos toda esa información que viene desde antes, esas mediciones en términos de percepción, llega una circunstancia como esta. Los mandatarios y los líderes se dan cuenta que los partidos políticos no son las instituciones que garantizan, digamos, un espacio de toma de decisiones donde otros líderes digamos, donde otros actores dentro del partido político controlan ese exceso de poder, sino que se personaliza. Y además el ciudadano que está aceptando ese tipo de liderazgo, pues yo creo que sí pone en riesgo nuestros derechos y nuestras libertades. Muchas gracias, Marcela, por ese comentario y por esa reflexión. Le damos la palabra ahora a Miguel Ángel. Miguel Ángel, bienvenido. Presentes. Un Muchas gusto estar gracias. acá con todos ustedes. Gracias por la oportunidad. Efectivamente, yo creo que sí, este es un momento en donde las estructuras de derecho y las libertades están en riesgo. Esto no es nuevo. En efecto, la historia demuestra que siempre están ahí las tentaciones presentes hacia inclinaciones totalitarias, hacia ese autoritarismo.
que muchas veces algunos individuos están tratando pues, de imponer sobre la voluntad de otros. Pero por eso mismo la democracia ante esa realidad siempre ha venido desarrollando mecanismos, los frenos y contrapesos, pues para asegurar que el ejercicio democrático se respete. El problema es, como decía antes, cuando algunos tratan de imponer pues, la voluntad sobre todos nosotros, buscando monopolizar el poder, buscando neutralizar esos frenos y esos contrapesos. Y en efecto, las situaciones de emergencia, los momentos de crisis como los que estamos viviendo ahora, son momentos propicios para tratar de expandir el rol del Estado, para limitar las libertades de los ciudadanos y particularmente para neutralizar esos pesos y contrapesos a los que estaba haciendo referencia anteriormente. Nosotros lo estamos viviendo en El Salvador, como ustedes saben, lamentablemente tenemos un nuevo gobierno que, aprovechando el contexto de una pandemia, está violentando el orden constitucional y tratando de monopolizar el poder. Y en ese sentido, en efecto, el orden constitucional, el Estado de Derecho está en riesgo y nos corresponde pues a los ciudadanos estar vigilantes. Muy bien, muchas gracias, Miguel Ángel. Le damos la palabra a Javier. Javier, bienvenido. Muchas gracias, Eduardo, y muchas gracias a todos y a Caminos de Libertad por esta invitación. Vamos a ver, yo creo que sin duda lo estamos viendo tantas cosas en tan poco tiempo que lo que estoy seguro es que habrá generaciones de liberales que escribirán sobre estas semanas y lo que venga detrás, que ni lo sabemos, ¿no? De las mejores cosas que se han escrito ya en estas semanas, precisamente poniendo el foco de atención en la tentación totalitaria de la que trata este coloquio, me parece que es el manifiesto que, encabezado por Mario Vargas Llosa, la FIL ha lanzado con un título que lo resume en unas pocas palabras, ¿no? Que la pandemia no sea pretexto para el autoritarismo. Un manifiesto que yo creo que todos los que estamos aquí lo hemos suscrito, que recomiendo su lectura, porque está muy bien condensado cómo, en efecto, la pandemia está significando para unos una tendencia a lo mejor ni siquiera percibida, ni siquiera consciente, a comportarse como el logro filantrópico de Octavio Paz, pero para otros, ojo, para otros sí es algo que cuando lo ven dicen, esta es la ocasión que buscábamos, ¿no? Es decir, hay una línea de conducta que nace en el... o que el leninismo es su máxima expresión, que ve las crisis como oportunidades y las grandes crisis como grandes oportunidades, ¿no? No sé si el moderador me permitirá, me tomo la licencia de compartir la pantalla un instante y enseñarles este tuit de Podemos. Podemos publica este tuit el día que el gobierno español prohíbe los despidos, que en realidad no era que prohibiera los despidos, sino que simplemente, que no es poco, los hacía más caros, ¿no? La palabra clave aquí es el verbo, aprovechando, ¿no? Podemos dice, el gobierno de coalición prohíbe los despidos aprovechando el coronavirus. Es decir, aprovecha una crisis en la que está justificado, aparte de que tenga poderes de excepcionalidad como consecuencia de la pandemia. Además es que la crisis para algunos la ven como la oportunidad de hacer esa revolución bueno, pues que si no ven que avanza, ¿no? Incluso se puede percibir en el comportamiento, y yo lo veo muy claramente en el caso de España en Podemos, pero sospecho que en otros países, desde luego europeos y probablemente latinoamericanos, progresivamente, cuando el foco de atención vaya girando desde la pandemia hacia las consecuencias económicas, yo creo que aquí hay gente
que no quiere que se abra la economía de nuevo, que no quiere que se abra la libre circulación, porque quieren que lleve al colapso del capitalismo, porque de lo que se trata no es de curar, sino de acabar con el capitalismo como toda la vida, ¿no? que es lo que hicieron. Entonces a mí eso me parece que es muy, muy inquietante, y también me parece muy inquietante que hay un cierto atractivo de lo autoritario, o sea, es decir, ha resurgido, yo luego si hay ocasión me gustará que hablemos de eso, del atractivo por el comportamiento autoritario y por el autoritarismo en política, ¿no? O sea, yo creo, y con esto termino, que desgraciadamente veremos más movimientos autoritarios de derecha y de izquierda en América Latina y en Europa, y tal vez en los Estados Unidos. El caso que ha mencionado Miguel Ángel Simán de Bukele en El Salvador es uno de los más visibles, no es el único, ¿no? Pero yo creo que veremos en las siguientes elecciones como opciones políticas se presentan abiertamente como autoritarias, porque aquí lo que hace falta es organizar bien las cosas, ¿no? como siempre han querido los totalitarios. Muchas gracias, Javier. Don Carlos. Bueno, yo creo que, en primer lugar, se me oye bien. Se le oye bien, y además tengo que decir que sobre los premios también ha recibido el premio de Caminos de Libertad, o sea que para que conste en acta, ¿no? Claro, y yo creo que eso era importante decirlo, sobre todo porque Berta Pantoja está presenciando Efectivamente, efectivamente. Bueno, yo creo que tanto Marcela como Miguel Ángel como Javier tienen razón en lo que dicen. Sin embargo, hay un caso interesantísimo, que es el de Chile, donde el gobierno estaba a punto del knockout, estaba a punto de tirar la toalla cuando se produjo la crisis del COVID-19 o COVID-19, y esto lo que propició fue la salida de la izquierda suicida que estaba destruyendo, porque no hacía falta más que un 15% de la población que los respaldara, pero que estuvieran destruyendo la base material del capitalismo, y estaban destruyéndola. Eso me parece que es muy interesante, porque lo que permitió el COVID-19 fue darle un segundo aire a Piñera para que pudiera ejercer el poder sin limitaciones y pudiera hacer las cosas más o menos bien. Yo creo que Javier hizo muy bien en mencionar el manifiesto de Mario y de la FIL, porque efectivamente ahí está muy resumido o resumida la tentación totalitaria de este periodo. Marcela, tú lo firmaste también, ¿no? Sí, señor, yo lo firmé, por supuesto que sí. Me sentí honrada de hacerlo. Muy bien. Tú sabes que yo creo que ese fue uno de los documentos que quedará en la historia de la FIL y en la historia del liberalismo, porque efectivamente hay un grave contratiempo. Además, no se sabe exactamente qué hacer. Si el gobierno actúa, es malo. Si no actúa, es peor. Entonces, es muy complicado saber hasta qué punto el gobierno tiene la capacidad de actuar y de decir cosas y de hacer cosas. Yo realmente creo que los gobernantes deberían solicitar la opinión pública, la gente debería opinar qué es lo que es más conveniente. Ya sabemos que el quid pro quo es: si hay una apertura, habrá más muertes. Si hay más muertes, es peor
que la apertura no se sabe exactamente cuál es el punto de equilibrio, y yo creo que la gente debe utilizar su criterio para eso. Es decir, el gobierno lo que debe hacer es presentar las opciones y que la gente elija. Y que la gente elija si es lo que quieren hacer es ir a la apertura o a la apertura económica, o si quieren ir a la seguridad física. Muy bien. Sí, sí, muy interesante. La verdad es que con esta última reflexión podemos pasar a la segunda ronda, mezclando este argumento de demanda ciudadana y con lo que decía quizás Javier del autoritarismo, ¿no? Si entendemos cómo navegar en esta tormenta, ¿no? Porque en el fondo se percibe la tensión autoritaria, pero al mismo tiempo esa tensión es resultado también de un atractivo ciudadano. Parece que se demanda intervención constantemente, ¿no? ¿Cuál es el rol o qué acciones, cuál es el rol, cuál es nuestro rol como gente que pues estamos pues, en cierto sentido muy comprometidos con la protección y defensa de la estructura de derechos y libertades individuales, ¿no? ¿Qué deberíamos estar haciendo en este momento para contrarrestar esa tensión autoritaria y en el fondo para denunciar los potenciales abusos que subyacen en esa tensión autoritaria, ¿no? Y una segunda pregunta para la ronda también, ¿qué hemos hecho mal? Porque la gente está demandando autoritarismo. Es cierto que en el fondo hay cierta fascinación con las políticas de gobiernos fuertes, ¿no? Dirigidos por líderes carismáticos y tal. Javier, tú que habías comentado ese asunto de la fascinación autoritaria, si quieres empezamos por ti en esta segunda ronda. Bueno, pues vamos a ver. Yo no estoy seguro de que hayamos hecho mal, más que lo que siempre nos dicen a los liberales o a los que no somos socialistas que hemos hecho mal, que es la comunicación, ¿no? Bueno, también eso forma parte de que, como tratamos de no mentir, pues somos menos efectivos, ¿no? Pero vamos al punto. O sea, a mí me está alarmando muchísimo en estas semanas de horror del COVID, cómo ha aflorado un atractivo silente que estaba latente en mucha gente por un propio comportamiento individual autoritario, invasivo. Les voy a poner, vuelvo a abusar del permiso del moderador. En España, la costumbre que se ha establecido desde que empezó el encierro y el confinamiento es que a las 8 de la tarde sale mucha gente, muchísima gente, a aplaudir a los balcones, a las ventanas de las casas, a aplaudir fundamentalmente a los sanitarios, a los médicos, etc., ¿no? Todos lo hacen, yo lo he hecho casi todos los días que he podido. Bueno, pero fíjense ustedes, por ejemplo, lo que aparece en un portal en Oviedo. Una nota que dice: queridos vecinos, la vecina del segundo B y los del cuarto C nunca salen al balcón al aplauso de los médicos a las 8, pese a estar siempre enfermos haciendo uso de la sanidad. Y sin embargo, cada día salen con el perro hasta 4 y 5 veces. Propongo que todos llamemos a la policía cada vez que salga alguien de estos pisos con el perro o sin justificación. Es inquietante que haya alguien que se le ocurra esto. Yo creo que es esa tentación. Se han visto imágenes, por ejemplo, en España, en televisión, de personas que iban corriendo por la calle durante las semanas que ha estado el encierro total, y desde los balcones había gente que les insultaba y les tiraba cosas, ¿no? Entonces tuvo que haber presentadores de televisión explicando que es que hay enfermos, por ejemplo, enfermos de enfermedades mentales o de cosas que necesitan salir a la calle porque si no empeoran, y que se iban a poner una marca azul para que no les insultaran cuando pasaban. No es que haya pasado mucho, no es que yo no he visto ninguno, ni conozco a nadie que haya visto ninguno, pero ha habido. Es decir,
aquí ha salido también la Stasi que algunos llevan dentro, a lo mejor inconscientemente, y no es una Stasi que si lo racionalizaran se horrorizarían de sí mismos, ¿no? Pero eso me parece que es muy preocupante, porque eso, enlazo con lo que decía antes, eso puede generar un terreno que sea un terreno fácilmente cultivable por un líder autoritario tipo Nayib Bukele como en El Salvador, o el equivalente en cualquiera de nuestros países. A mí eso sí me preocupa. Frente a eso, ¿qué debemos hacer? Bueno, pues yo creo que lo primero es denunciarlo, hablar de ello, incluso que haya ciertas risas. Prometo que es ya la última vez, pero este es un muy divertido meme que circuló por España con ocasión de todo esto, ¿no? Y es, bueno, esto es falso, evidentemente, lo hace uno para que veas que si te conviertes en un policía de balcón estás descubriendo tu lado totalitario, ¿no? Y que eso es algo que tenemos que mantenernos en una rebeldía permanente contra ello. Yo creo que es muy importante que todos esos comportamientos o que todas esas tendencias no diría tanto al totalitarismo, pero sí a un claro autoritarismo, sean muy rápidamente respondidas y muy rápidamente puestas frente al espejo de lo que significan y de lo que significaría su extensión para toda la sociedad. Muchas gracias, Javier. Pues si quieren, le damos la palabra a Miguel Ángel, que se ha citado el caso de El Salvador, y que Nayib Bukele, pues no sé cómo están las encuestas, pero hasta el momento disfrutaba de una popularidad asombrosa, ¿no? Gracias, Eduardo. Sin lugar a duda es un fenómeno que estamos experimentando acá en El Salvador, una nueva tendencia, una nueva práctica política, sin lugar a dudas, en que contrasta la política tradicional en El Salvador. Pero déjame tal vez hacer una conexión primero con el comentario de Carlos Alberto. Yo creo que su planteamiento es importante, porque en política pública toda decisión que tomamos e implementamos tiene consecuencias. Y hoy nos encontramos en esta dicotomía entre salvar vidas, salvar empleos, la economía. Y yo creo que la labor que nosotros tenemos es hacer ver que siempre las decisiones conllevan consecuencias. Así que lo importante es que tengamos la creatividad para buscar medidas que tienen el balance adecuado entre salvar vidas y salvar los empleos, porque no queremos gente tampoco muriendo de hambre. En ese sentido, como bien lo decía Carlos Alberto, es importante que le suministremos información a los ciudadanos para que estos tengan con buen criterio la posibilidad de tomar decisiones de lo que mejor conviene, decisiones con responsabilidad, porque todos sabemos que la libertad conlleva responsabilidades. En ese sentido, esta pandemia que estamos viviendo no es diferente de otras emergencias. Acá en El Salvador continuamente hemos tenido desastres naturales, terremotos, huracanes, situaciones que nos han puesto pues en condiciones de emergencia y que ha implicado tomar decisiones. Ahora, estas decisiones están tomándose en medio de dos contextos y solamente quiero señalar sencillamente un par de comentarios al respecto. El primer contexto es que la gente cada vez tiene este sentido práctico en donde necesita que alguien les resuelva su problema. En medio de estas crisis, en medio de estas emergencias, la gente no quiere discusiones intelectuales, quiere con sentido práctico que les digan por dónde, cómo resolver el problema con la inmediatez que una situación de emergencia implica. Y eso, desde luego, le pone presión a los gobiernos para que tomen decisiones con rapidez. Y de ahí es donde se presta, ¿verdad?, el abuso muchas veces de los gobernantes para hacer uso de sus potestades y ampliar, expandir el rol del Estado justamente en estos momentos de situación de emergencia. El segundo componente que quiero traer a la mesa es que todo esto se está dando también en un contexto, al menos en mi país y ciertamente puedo hablar por Centroamérica, en donde vemos el Estado no solamente cada vez más grande, sino que también más incapaz. Y no lo digo peyorativamente, lo digo porque sencillamente
en la medida que el Estado se ha venido expandiendo, está perdiendo su capacidad técnica, está perdiendo su capacidad de incidencia, positivamente hablando, está perdiendo la capacidad de facilitar el crecimiento económico, de facilitar los servicios públicos, y no con esto estoy diciendo necesariamente que el Estado tiene que ser el responsable de brindarlos, pero sí el Estado tiene que velar que se facilite, ya sea que lo provee el sector privado u otros. Pero el punto que estoy planteando aquí es que en su incapacidad, esta expansión del Estado lo que está generando es un colapso del sistema. Y eso está de alguna manera limitando no solamente las oportunidades de la gente, sino que está mermando las expectativas de cara a la democracia. Porque en nuestros pueblos, la gente lo que entiende de democracia es lo que alcanza a percibir de lo que el Estado le puede o no facilitar. Y por lo tanto, en la medida que un Estado no tiene la capacidad de facilitar y al contrario, tiende a burocratizar, lo que estamos viviendo es una situación donde el ciudadano está expuesto a una falta de oportunidades y con base a ello está midiendo lo que es democracia. Y desde luego ahí viene la frustración y la decepción hacia lo que es la democracia, como todos la conocemos, y eso obviamente le abre la puerta a los autoritarios, a los totalitarios, a que puedan avanzar esa línea borrosa en cuanto el rol del Estado. Y en ese sentido el peligro, la amenaza que ciertamente estamos viviendo, porque muchas veces los conceptos, los principios, el ciudadano los confunde con su percepción de lo que es verdaderamente una democracia, de lo que son sus libertades y derechos, y por ende hay una necesidad de demandar que el Estado le resuelva sus problemas, que fue con lo que empezaba a señalar. Con eso me quedaría, Eduardo. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad es que después de la intervención me viene a la mente un artículo del profesor Jesús Fernández Villaverde en El País, Capacidad de los Estados y pandemias, ¿no? Que el problema no es de tamaño del Estado, el problema es de capacidad. Y los que más tamaño tienen menos capacidad, paradojas de la vida. Le damos la palabra a Marcela. Marcela, como siempre. Bueno, ante tu pregunta de nosotros qué podemos hacer, esa autorreflexión que debemos hacer los liberales, yo creo que va mucho más allá, y con el perdón de Javier, de nuestra incapacidad de comunicar. Yo creo que nosotros tenemos que ser conscientes de que la democracia, tal y como lo decía Miguel Ángel, es percibida por el ciudadano como la capacidad del Estado para resolver los problemas. Y en la medida en que eso no se dé, pues mayor es la frustración. Entonces eso me lleva a un diagnóstico importante y es el de la educación en democracia. Yo creo que se nos ha olvidado empezar o volver o retomar esa educación en valores y principios democráticos. Entre otras cosas, la gente no sabe hoy en día qué significa el equilibrio de poderes, cuál es el papel que tiene que ejercer el ejecutivo, el legislativo, el judicial. La gente está reclamando derechos, pero no sabe cuáles son sus deberes como ciudadano. Entonces, educar en democracia es muy importante porque eso empodera al ciudadano en cuál es su rol en esa sociedad y puede ser, por lo tanto, más hábil, más inteligente, más preparado para saber hasta dónde debe esperar de ese Estado protector y hasta dónde tiene que asumir una responsabilidad como ciudadano como tal. Y eso sí es de lo más profundo de nuestra creencia liberal, es decir, esa responsabilidad individual frente a situaciones, digamos, que se dan en la vida. Pero ¿qué pasa? Cuando a una crisis de democracia o de percepción correcta de la democracia, es una realidad que los servicios básicos o las oportunidades de la mayoría de los ciudadanos no se ha visto satisfechas. Se unen esas dos situaciones. Y ante esa insatisfacción en general, y volvemos a la preocupación más apremiante que se ve en las mediciones de Latinobarómetro, debo aclarar que en esta última edición tiene apoyo del BID y de la CAF, no solo la institucionalidad que apoya el desarrollo de esa encuesta de acción. Lo que más apremia, lo que más preocupa a los es esa situación económica. Y si ya venía, digamos, siendo esta la mayor preocupación,
la ponemos ahora en un espacio o en un escenario de COVID, pues esa sensación se exacerba. Y si a ese cóctel le añadimos dos ingredientes más que también, digamos, suscitan mayor preocupación dentro de los ciudadanos, que es la corrupción y la inequidad, pues eso es lo que crea en el ciudadano, no solamente son sentimientos de indiferencia, a lo cual ya hice referencia antes a la hora de votar o de escoger a sus gobernantes, sino también un sentimiento de exclusión. Y ese sentimiento de exclusión nos lleva a su vez a sentimientos de resentimiento, valga la redundancia. Y ese resentimiento es el cóctel perfecto para el totalitario, para ese líder populista, llámese de izquierda o de derecha, que quiere poder tomar las decisiones por la mayoría, porque la mayoría lo que quiere es esa persona que le resuelva los problemas. Cuando tú tienes todas estas circunstancias, y me refiero particularmente a América Latina, que yo creo que es una de las zonas del mundo que más afectada se va a ver frente a ese escenario post-COVID, pues la puerta está servida sobre bandeja de plata para que surjan esos totalitarismos o esos regímenes autoritarios, esos discursos populistas que buscan decirle a los ciudadanos que ellos tienen todas las fórmulas para poder resolver esos problemas. Eso es aprovechado por ellos. Esa sensación de El Salvador, no el país, sino la sensación de que yo puedo salvar al mundo, pues la acoge el ciudadano indefenso. Entonces yo sí creo que tenemos que volver a trabajar fuertemente desde nuestra responsabilidad, en principios, en valores, en saber que si bien se tienen que brindar una serie de derechos a los ciudadanos, también nosotros tenemos unas responsabilidades frente a ese bienestar y a ese devenir de la sociedad. Porque si no lo hacemos y perdemos el poder como ciudadanos, estamos otorgándole ese poder a ese actor, a ese líder totalitario. Y lo vemos en todas partes, desde el caso más patético que es el de Hugo Chávez o el de Fidel Castro, hasta lo que pasa en Estados Unidos con un Donald Trump o con un Putin. Porque ese discurso que aparentemente es de locura, eso es parte de la estrategia, no se nos puede olvidar, porque la gente es ávida, o por lo menos las decisiones de la mayoría de la gente, y eso está comprobado científicamente, en un 70-80% están motivadas por emociones, y ellos saben apelar a esas emociones. Y cuando el escenario es el que yo les acabo de describir, pues la verdad es que si no nos ponemos las pilas, si no podemos transmitir realmente a partir de educación en democracia, educación cívica, autorregulación, temas que tienen que ver con la responsabilidad individual, estamos cediéndole el poder a un tercero. Y bueno, pues ya hemos visto, la historia nos ha demostrado muchas veces lo que eso significa. Entonces, eso nos lleva a una, y con esto termino. Perfecto. Porque ya 5 minutos y medio. Perdón. No se preocupe, Marcela. Le damos la palabra a Carlos para cerrar esta ronda. Yo creo que cada crisis genera un cambio de gobierno. Por ejemplo, la pandemia de 1917, 18, 19 y 20 generó que los republicanos volvieran al poder. Wilson estaba muy enfermo probablemente, pero no se pudo reelegir, y lo que ocurrió fue que el presidente republicano obtuvo una mayoría del 60% en las elecciones de 1920, como consecuencia precisamente del malestar de la gente. Es decir, la gente no sabe lo que quiere, pero lo que sí quieren es que no estén. Yo me imagino que el señor Bukele no le quedará mucho tiempo a su popularidad, porque nadie puede con eso, nadie puede con el número de muertos, nadie puede con el desempleo, con la crisis económica, de manera que el señor Donald Trump, a mi juicio,
perderá las próximas elecciones, a mi juicio y de acuerdo con todas las encuestas. Pero en España sucederá lo mismo, Javier. Yo creo que el partido de gobierno perderá las elecciones como consecuencia de la incapacidad de manejar una situación para la que no había muchas posibilidades de manejarla con eficacia. Lo hizo Corea del Sur, lo hizo Dinamarca, pero no hay demasiados ejemplos de buen funcionamiento ante la crisis. Yo me imagino que esto sucederá en el futuro. Creo que Marcela tiene razón en que hay que educar a las personas, pero educar toma cierto tiempo. Y educar en lo que es un Estado de Derecho es complicado y vuelvo a reiterar, toma muchísimo tiempo, y si no hemos logrado hacerlo hasta ahora, es muy difícil convencer a la gente de que tienen que entrar por ese camino de entender qué es un Estado de Derecho y rule of law y cómo eso repercute en el bienestar de las personas. Lo que quieren la mayor parte de la gente es un líder carismático que les solucione el problema. Por eso en los momentos de crisis aparece Mussolini, aparece Hitler, aparece Fidel Castro. Es típico de los momentos de crisis. Pero al mismo tiempo, las instituciones, cuando funcionan, como en Estados Unidos, por lo menos funcionaban relativamente bien, permiten el paso a otros líderes. Y, es decir, las personas se dan cuenta que no tienen la posibilidad de sugerir o de apoyar a un líder. Donald Trump, por ejemplo, yo creo que es un desastre, pero es un desastre que no se parece a los desastres que son posibles en América Latina y que son posibles incluso en algunos países de Europa como consecuencia de la aparición de un líder carismático que arrastra al país y que toma todas las decisiones. Por eso creo que es muy importante preguntarles a las personas qué es lo que quieren hacer y cómo quieren que se conduzca el país y cuáles son los límites que el Estado puede poner o no poner en esta crisis. Muy bien, muchas gracias. Pues vamos a la última ronda, y la última ronda es una ronda que hemos hecho en todas las conversaciones que hemos tenido hasta el momento, ¿no? Es una ronda para el típico vídeo, resumen, final, o sea, es la ronda de la familia, digamos, ¿no? De la gran familia liberal, de un lado y del otro del charco, ¿no? La pregunta es muy sencilla. En su opinión, ¿esta crisis servirá para debilitar nuestra estructura de derechos y libertades aún más, o por el contrario representa una ventana de oportunidad para la libertad y tenemos pues la capacidad, Marcela lo citaba, ¿no? Ponernos pilas y aprovechar la ventana de oportunidad que representa la crisis para salir reforzados de esta, ¿no? Y como he cortado a Marcela, que me da mucha pena hacer estas cosas, pues le doy la palabra ahora otra vez a ella para que empiece esta última ronda final. Marcela. Sí, bueno, pues yo creo que sí, debemos aprovecharlo, porque la gente se está desesperando encerrada en sus casas, se están viendo fenómenos donde, digamos que sí se ha puesto a prueba cómo el confinamiento, ese poder excesivo del gobierno central puede llegar a vulnerar nuestros sentimientos más profundos y de la naturaleza humana que busca la libertad. Entonces, el ser humano va a entrar en esa dicotomía.
Yo quiero que alguien me resuelva mis problemas, pero al mismo tiempo necesito saber que yo tengo la libertad para tomar mis decisiones. Carlos Alberto ha sido muy reiterativo en eso. Pregúntenle a la gente. Eso puede ser un riesgo, por supuesto, dependiendo de las circunstancias, y cada país se ve enfrentado a situaciones particulares y donde las amenazas son propias, digamos, de la naturaleza o de las circunstancias de cada país. Pero esto también yo creo que ha sido un espacio de introspección enorme de todos nosotros en nuestras casas, de ese espacio que hemos tenido para compartir en familia, de conocernos a nosotros mismos, de saber hasta dónde somos capaces. Y yo creo que hemos tocado lo más profundo de esa naturaleza liberal que todos tenemos y que debemos aprovechar para, en nosotros como liberales, explicarles a la gente que eso es lo que tenemos a nuestra disposición para realmente desarrollarnos bien, para poder ser plenos, para poder garantizar bienestar. La responsabilidad es difícil, pero una vez se asume, es lo ideal, lo más sensato, lo que le puede traer bienestar a la mayoría. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Marcela. Miguel Ángel, Muchas el piso gracias. suyo. Muchas gracias, Eduardo. Sí, en efecto, a ver, yo estoy claro que esta es una ventana de oportunidad. Siempre estas situaciones dejan lecciones, dejan aprendizajes, las nuevas generaciones van aprendiendo. El problema es cuánto tiempo dura y los estragos que te puede hacer durante ese tiempo. Y viéndolo entonces como un proceso que involuciona, creo que la responsabilidad que tenemos todos los líderes de opinión es contener lo más posible esa crisis para darle oportunidad paralelamente a la gente que se vaya concientizando de lo que está en riesgo. En ese sentido, sí es cierto, es una oportunidad. Toda crisis trae una oportunidad, pero las consecuencias en el corto plazo son serias, son catastróficas para una democracia, especialmente para países como El Salvador. En ese sentido, la labor de contención, mientras logramos, digamos, una persuasión para poder poner en perspectiva y hacerle ver al ciudadano lo que está en riesgo. Yo creo que en el mediano largo plazo, eventualmente el ciudadano logra entender que lo que está en riesgo es su libertad. Y lo que tenemos que hacerle ver es que mientras más se tarda en realizarlo, más difícil es recuperarla. Y en ese sentido, la labor que todos nosotros tenemos. Miren, en El Salvador apenas está la gente empezando a conectar los puntos. Es decir, están viendo actitudes del gobierno, están viendo comportamiento, están viendo imposiciones, todo a través de una política de miedo, a través de una política de intimidación, en donde se le plantea al ciudadano que la obediencia es el único camino. Y todo esto se está haciendo dentro de el uso o un marco del uso de la fuerza por medio de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, quienes en el pasado se destacaron por ser instituciones muy profesionales, pero que hoy lamentablemente se ven sumisas ante el autoritarismo que estamos viviendo. Pero todo esto lo que ha generado es esa política de miedo que a su vez ha facilitado que el gobierno desencadene un efecto dominó. Fíjense bien, nosotros en El Salvador empezamos con una pandemia para pasar a la restricción de derechos y libertades, para pasar al cierre de empresas, al desempleo, luego al desacato de las resoluciones de la Sala Constitucional, incluyendo un irrumpimiento al orden constitucional, y desde luego todo esto también ha conllevado una falta de transparencia en el uso de los recursos públicos. Es decir, empezamos con una cosa y miren hasta dónde vamos. A eso me refería de la importancia en la responsabilidad que tenemos nosotros para tratar de contener a este Estado que de alguna manera está restringiendo cada vez más
las libertades individuales. Así que es en ese espíritu que yo me sumo a los comentarios de Marcela, la importancia nuestra de fortalecer principios y valores entre los ciudadanos y que vayan entendiendo lo que está en riesgo. Lo que se pierde cuesta recuperarlo y muchas veces toma generaciones para recuperarlo. Muy bien, muchas gracias. Carlos, estamos en un tiempo de... ¿Hay una oportunidad para la libertad o vamos en caída libre contra la libertad? Todo esto si no se pregunta a la gente, luego, porque esa agenda de preguntar es interesante. Bueno, yo creo que sí estamos en... Depende del país. Hay países en América Latina que se va a profundizar la libertad y hay países que se va a restringir la libertad. Es decir, no hay una solución unívoca, ni mucho menos, o no va a haber una consecuencia solo en una dirección. Yo diría que en general es una oportunidad de predicar, de explicar, de decir, y yo creo que hay que hacerlo con bastante frecuencia y con bastante contundencia, porque va a depender mucho de lo que nosotros queramos hacer. Si queremos, por ejemplo, transferir la responsabilidad ante una catástrofe de esta naturaleza a un organismo público o al Estado, o si queremos transferirle la responsabilidad de manejar esta crisis a un grupo de ciudadanos libres que van a estar autorizados para ello. En fin, hay muchas soluciones o hay muchos derivados y yo creo que en definitiva, si opinamos con cierto peso y con cierta astucia, podremos lograr que se vaya a favor de la libertad y no en contra. Muchas gracias, Javier. ¿Qué opinión tienes ahí desde la trinchera? Porque Madrid es una trinchera en este momento. Desde la trinchera, sí, no es... A ver, yo creo que es que todo en esta situación que llevamos viviendo en estos 2 meses es tan gigantesco, tan ciclópeo, tan nunca antes experimentado, o sea, que es que en realidad estamos ante probablemente el mayor experimento de ingeniería social jamás intentado, y en un tiempo más breve. Y eso yo creo que también va a tener consecuencias, es decir, yo creo que en ese sentido soy optimista en el sentido de que mucha gente lo que va a ver, probablemente no en el primer momento, pero a medida que se decanten un poquito más las cosas, será que la restricción de la libertad no puede ser el camino, ¿no? Nosotros aquí, por ejemplo, en Madrid, en el gobierno regional, en la Comunidad de Madrid, estamos planteando en eso que ahora en España es la palabra de moda en este cuarto de hora, es la desescalada, ¿no? Y es cómo ir retornando a la vida libre, ¿no? Bueno, y nuestro punto de partida, pero no es compartido por muchos otros gobernantes, es o sea, hacia la libertad y con un acento muy fuerte puesto en la responsabilidad individual. Es decir, y eso significa que tendremos que ir durante no sé cuánto tiempo con mascarillas puestas en la cara, pero porque es el ejercicio de tu responsabilidad, no porque haya un poder público que te imponga obligaciones, sino porque el precio de la libertad durante un tiempo va a ser, pues eso, que en vez de la primera vez que te vea darte un abrazo como me apetece, pues te lo diré inclinando la cabeza como si fuéramos japoneses todos, ¿no? Entonces, eso va a ser también algo que tenemos que ayudar a que suceda así, a que se pueda ver que existen salidas y que existen oportunidades para combatir situaciones como la que estamos desde la libertad y desde la responsabilidad. Y yo también creo, muchos se hicieron ilusiones desde el campo de los realmente totalitarios, se hicieron ilusiones en la crisis del 2008 pensando de esta tumbamos el capitalismo
y no lo tumbaron, y de esta tampoco tumbarán el capitalismo. O sea, yo creo más como Matt Ridley escribía hace relativamente poco en el Spectator, que de aquí lo que podemos salir es con una percepción mucho más clara de hasta qué punto no podemos vivir sin los demás y sin la cooperación voluntaria entre unos y otros y sin el libre movimiento de las mercancías, de los bienes, de la creación y de las personas, ¿no? Yo creo que hay algo a lo que sí que tenemos que estar muy atentos, que es a los programas o las actividades dirigidas al control de la libertad de pensamiento y de la libertad de expresión, ¿no? Cuestión de la que no hemos hablado y quedaría probablemente para un coloquio entero, ¿no? Porque sí, efectivamente, si instalar una aplicación en tu teléfono significa que te van a seguir los movimientos y no tienes la seguridad de que eso vaya a ser usado para otra cosa, eso ya puede ser mucho más amedrentador. O si empieza a ser un problema esto de que, como hay muchas fake news, vamos a ver qué está diciendo la gente, no vaya a ser que digan lo que no deben. O sea, eso sí que creo que debemos estar enormemente vigilantes, ¿no? No vaya a ser que esa llamada nueva normalidad consista en una homogeneidad impuesta y en una dictadura del pensamiento, ¿no? Y me suma a lo que estaba diciendo Carlos Alberto hace un momento. Si logramos que se mantenga ese ecosistema y esa libertad de pensamiento, de creación y de expresión y de opinión, yo creo que los liberales lo que tenemos por delante es la enorme tarea y apasionante tarea de escribir mucho, hablar mucho y convencer todo lo que podamos, ¿no? Y ojalá de esta crisis salgan grandes libros de grandes liberales como los surgieron en la Segunda Guerra Mundial o en las horribles crisis de los años de entreguerras, pues desde Max Weber hasta el propio Mises Hayek y otros muchos, ¿no? O sea que ojalá esto sirva para que refinemos y acerquemos más las ideas de la libertad a un mayor número de personas. Muy bien, vamos a darle un breve tiempo a Marcela, que ha pedido un comentario por el chat. Y Marcela, cómo no, la última intervención entonces. Tiene que ver con el rol del sector privado. Y a mí me preocupa justamente a propósito de no evitar que estemos abocados a una crisis política y económica, o sea, una crisis del modelo económico o del modelo político, es realmente hacer campañas a favor del resurgimiento, el fortalecimiento y asimismo la responsabilidad del sector privado para con la sociedad, porque son los generadores de empleo, son los generadores de riqueza, pero al mismo tiempo se constituyen en actores claves para el desarrollo social y económico de un país. Entonces, como liberales creo que debemos trabajar desde nuestros ámbitos en exaltar el papel del sector privado y empresarial en nuestros países. Y eso sí es para todos. Muchas gracias, Marcela. Bueno, pues, ¿qué decir, no? Por mi parte, yo tengo el privilegio de moderar estas sesiones y la verdad es que es un disfrute total. Siempre acabo de la misma manera, ¿no? Muchísimas gracias y cuídenseme mucho, que este bicho hace daño. Cuídenseme mucho que hay que seguir viéndonos y hay que seguir celebrando la libertad, ¿no?